Comenzamos el programa del día de hoy hablando de política sanitaria y de seguridad social a través de la Agremiación Médica Platense y el Frente Médico Regional. Hoy con un tema muy importante, vamos a estar hablando de la problemática en torno del retraso de pagos de honorarios médicos por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial. Para hablar de este tema me acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Martín Pedersoli, presidente de la Agremiación Médica Platense. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente con esta problemática, ¿no? Que en líneas generales los médicos están sufriendo muy seguido esta cuestión de reclamar al Instituto de Obra Médico Asistencial la regularización de los pagos, los convenios que llevan a cabo para que se paguen en tiempo y forma y más allá de toda la problemática interna que pueda tener el IOMA como caja, genera un conflicto muy grande en la actividad médica. Usted como cabeza de gremio, ¿qué nos puede decir de lo que está sucediendo? Sí, la realidad es que bueno, en los inicios en marzo hemos tenido una situación muy conflictiva, lo cual llevó a 72 horas de paro debido a que no habíamos cobrado los honorarios. Eso, después de esa situación, se pudo regularizar y se están dando los pagos de forma adecuada. En este momento nos encontramos en una situación de lo que es la búsqueda de la actualización de los honorarios en la paritaria anual que nosotros venimos peleando a IOMA para no perder el poder adquisitivo, ¿no? Que eso es algo importantísimo debido a la inflación que azota los bolsillos de todos los colegas. Claro, sí, bueno, estamos dentro de, digamos, tres ejes centrales de una sociedad que es la salud, la educación y la seguridad, en el marco de toda esta discusión con las mejores de las voluntades por parte tanto del gobierno como de las gremiales, de llegar a un acuerdo por el tema paritarias, ¿no? Y el conflicto más grave que se ve, ¿no? Es el reconocimiento de la inflación que se está viviendo, que ya no es de un 15, sino es de un 20%, y en función de eso quizás la oferta por parte del gobierno queda por fuera del bolsillo de la gente, más la exigencia y la carga horaria y la carga de cualquier cantidad de trabajos que van tomando nuestros médicos para poder realmente llegar a fin de mes, teniendo en cuenta que la salud, como todas las demás, la educación y la seguridad también, son garantías constitucionales y que además tendrían que estar más que bien remuneradas. Entiendo que desde el gobierno también comprenden lo mismo, el tema es encontrar la solución económica y el plan económico como para poder acertar con este tema. Pero verdaderamente me gustaría que cuente usted mejor la historia porque es quien está empapado con este tema, digamos el perjuicio que le trae al médico cargar la cantidad porque cuanto menos gana, más cantidad de trabajo tiene que tomar, eso repercute en la salud de todos también, ¿no? Y realmente con la larga formación y vasta formación y capacitación permanente que se les exige, y bueno, llega un punto que no se puede, ¿no? Sí, exactamente. Vemos claramente reflejado que la falta de un sistema de salud acorde para nuestro país es el que lleva a que los médicos estén dentro de lo que denominamos el pluriempleo, la necesidad de tener múltiples trabajos. A veces, obviamente, eso lleva a que la jornada horaria sea muy extensa y eso repercute obviamente sobre la salud del colega, sobre la capacitación y obviamente el recurso que ha formado, en este caso la provincia o el país, para que asista a su población se vea totalmente venido a menos. Y bueno, eso es lo que nosotros siempre transmitimos, que si nosotros no tenemos una adecuada remuneración con una carga horaria normal de un trabajador, los médicos no van a poder ejercer bien su profesión. La capacitación también requiere de tiempo, que son digamos, todo lo que el médico necesita seguir actualizándose, incorporando conocimiento, porque sabemos que el desarrollo y el crecimiento en la salud no está estancado, sino que es una actualización permanente, y eso lleva a que los médicos obviamente tengan que tener un desgaste más de lo habitual, lo que muchas veces acarrea, y claramente nosotros lo vemos con la expectativa de vida que es mucho menor a la población general, las complicaciones físicas, psíquicas, sociales, personales, que acarrean debido a la falta de un sistema de salud acorde, en una cuestión tan sensible como bien lo decías vos, que es el derecho a la salud, que bueno, en nuestro país está expresado en la Constitución. Nosotros creemos que el acceso a la salud es algo importantísimo, que no puede ningún ciudadano argentino
estar exento a esto, pero bueno, el tema es la calidad de la atención que se le brinda a los pacientes. Para tener una buena calidad de atención es necesario que los médicos no tengan que estar corriendo de un lado para el otro, que puedan seguir capacitándose, bueno, que no sigan las jornadas de 24 horas de guardia, como podemos ver. Bueno, es un montón de cosas que nosotros de nuestro espacio de la gremiación y de los distintos sectores gremiales médicos lo venimos expresando, y bueno, esperamos que de alguna vez por todas algún gobierno escuche y tome cartas en el asunto, ya que bueno, el problema de la salud podemos decir que tiene más de 50 años, que hemos venido en un retroceso permanente, que a pesar de algunos arrestos individuales de algunos sectores, no se ha podido implementar ningún gobierno un plan de salud que sea acorde a la necesidad de la comunidad, que es lo que nosotros venimos pidiendo. Por supuesto, sí, que por fin venga un gobierno que tome la salud como una política de Estado, ¿no? Y con políticas largoplacistas, porque un problema que viene acarreado de más de 50 años con deficiencias, con falta de ayornarse respecto a todo lo que es el nomenclador médico y las prácticas médicas, y digamos, con la gran demanda y la falta de acceso que muchas veces hay, a pesar de que Argentina, gracias a Dios, tiene una salud pública que realmente es excelente, ¿no? Y los médicos, yo siempre digo, ¿no?, de los hospitales públicos trabajan a pulmón, con todo el apoyo, obviamente, que les brindan desde el Ministerio en lo que pueden, pero tienen una vocación, ahí es donde uno vive plenamente, no porque en un médico que trabaja en el privado no, pero en realidad cuentan con tantos menos recursos, ¿no? Desde todo punto de vista, hasta del personal y del equipo médico, ¿no? Que muchas veces no solamente están atendiendo al paciente, sino también están autohaciéndose de secretario, de enfermero, de un montón de cosas, además de faltas de insumos y dificultades edilicias, ¿no? En algún hospital más que en otro, y por más de que desde el Ministerio se haga un esfuerzo importante por asistir, es demasiada la demanda, ¿no? Y también esta cuestión educacional de enseñarle a nuestra población los distintos niveles de atención, la primaria, el nivel 2, cuándo llegar a una alta complejidad, y toda esa falta de cultura sanitaria hace que la gente cae como mal distribuida con una demanda enorme que hay. Pero fundamentalmente creo que el eje central tiene que ver con este tema que esperemos se solucione lo más pronto posible. Lamentablemente en experiencias similares como es la educación o como es la seguridad, pero básicamente la educación, la pelea de las paritarias este año parece ser muy dura por esta cuestión de el reconocimiento desde dónde hasta cuándo la inflación, el puntaje de la inflación, sí, la medición de la inflación. Y básicamente, en realidad, la suba de precios y toda una serie de cosas que hace que, llegado a fin de mes, el bolsillo sea imposible. Otro tema muy importante que usted tocó son dos. La capacitación médica, además, es una inversión. Exactamente. Es decir, hay que contar con recursos y con tiempo para poderse capacitar. Un médico que se va quedando en su especialidad sin capacitación disminuye el otro eje central que usted tocó, que es la calidad y la seguridad de atención al paciente, la atención de la salud. En función de eso, me gustaría que usted como médico, además de como dirigente gremial, le hablara a toda nuestra audiencia. Nosotros vamos a todo el país y por 7 señales nacionales a sectores muy vastos de la población que muchas veces cuando escuchan esta problemática, que es un poco técnica también para los pacientes o potenciales pacientes o la población en su conjunto, genera como un temor, ¿no? De decir, y voy a un médico y está mal pago y necesita, ¿no? Sí. Eso me gustaría que les hablara usted. Algo que explicabas muy bien vos, y es una realidad que nos toca. Yo soy médico del hospital público, del Hospital San Martín de la Plata, y claramente el voluntarismo es impresionante de los colegas en los hospitales, te diría en todos los sectores, porque en los sectores privados también el médico hace un sacrificio muy grande en un montón de cosas para poder realizar bien su atención, porque uno como médico lo que quiere es atender bien a su paciente, es una realidad, no creo que nadie lo quiera atender mal. Puede pasar que en alguna situación el contexto lleve a que las cosas no vayan como uno espera, pero por eso no puede ser el voluntarismo, digamos. Nosotros tenemos que tener un plan organizado, planificado, de actualización, de capacitación, una carga horaria
establecida, ¿no? Un médico no puede trabajar todo el tiempo porque obviamente no va a hacer las cosas bien. No, y además atañe a su salud. Exactamente. Como te decía, lo de la mortalidad, que es mucho mayor en los médicos que en la población general. Y es una realidad que de salud se habla poco. Hay como digamos, un mito, podríamos decir, que nuestra salud está bien y que el resto está mal, y que no es así. Digamos, la salud tiene que estar muchísimo mejor. Los médicos no pueden estar, digamos, esperando para operar a un paciente y ver si llega tal cosa o si hay gas. No puede, porque si uno se pone en el lugar, la complejidad del acto médico es muy grande, como vos decías, la formación de pregrado entre 6 y 7 años, la formación de posgrado de 5 a 7 años, estamos hablando de un profesional de 15 años de capacitación y que muchas veces se encuentra en situaciones, dormir en lugares que de las guardias digamos que tienen pérdida, no contar con un baño adecuado para bañarse. Estamos hablando de cosas sencillas que suceden en algunos hospitales. Que uno, en el término de 24 o 48 horas, influye directamente sobre también el aspecto psicológico, el aspecto, uno de los problemas médicos más sociales, digamos, ¿no? Es el estrés, la carga del estrés, ¿no? Entonces uno llega a un punto en donde me imagino que deben hacer la reflexión de decir, estoy trabajando todo el día, lo que tienen los médicos, y eso de tantos años que trabajo como periodista de salud, veo es una enorme vocación de servicio. Entonces muchas veces dejan por de lado cosas personales para poder atender a los pacientes, y aquí hay una altísima demanda, ¿no? Pero eso también tiene un grado de injusticia, ¿no? Porque el médico obviamente debe ser remunerado de la mejor forma posible, y debe tener una carga horaria adecuada a todo tipo de profesional, porque también necesita el esparcimiento. Y además hizo tiempo para capacitarse, ¿no? Y además, como siempre, nosotros remarcamos mucho en este espacio, ¿no? En este nuevo concepto y paradigma de la medicina humanística, cuando se llama, tiene que ver no solamente tener como eje al paciente y la familia, sino también al profesional médico y al equipo de salud, que además, detrás de cada profesional hay una persona, hay una familia, ¿no? Y esto desde todo punto de vista, desde el punto de vista de que necesita descargar ese estrés en su tiempo de esparcimiento, y además, desde el punto de vista económico y estas paritarias que se están discutiendo ahora, hay toda una familia que sostener, ¿no? Sí. Entonces, eso muchas veces, no digo que no sea tenido en cuenta, pero a veces la gente, la desesperación de ser atendida, piensa que el médico tiene que estar siempre, siempre. Y creo que es donde más se siente. Si bien en la educación es un tema que lleva una lucha muy fuerte y muy acompañada por la sociedad, la gente, el tema de la salud es terriblemente importante. A nosotros nos escriben muchísimo por este tema. Y usted remarcó algo muy importante. ¿Por qué se habla poco en Argentina? Y esto es a título personal, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos o de la región, la salud no tiene tan fuerte componente de salud pública. Claro. Al no tener un fuerte componente de salud pública, Argentina recibe cualquier cantidad inclusive de extranjeros para formarlos, para tratarlos, para que sean pacientes, para que sean médicos, para que ocupen lugares laborales, porque esta es nuestra política y porque así lo manda la Constitución. Sí. Pero todo esto hace que este excelente sistema de salud pública que tenemos, hoy por hoy está altamente colapsado y muy mal remunerado. Entonces a nosotros, a nuestros médicos, ese baluarte que debemos defender como sociedad, realmente termina siendo con un principio de una falta de equidad muy grande, ¿no? A mí me gustaría que usted, disculpe, estoy hablando más yo que usted en esta nota, pero es un tema que me llega muchísimo en lo personal, porque hace muchísimos años que los acompaño en todo lo que hacen, y bueno, creo que no sé cuál es el petitorio que están haciendo ustedes especialmente dentro de las posibilidades que siempre han tenido en cuenta y han tenido una buena relación con los distintos gobiernos, tratando de mantener ese ida y vuelta y teniendo en cuenta que a veces el país está atravesando en este momento un momento muy difícil, y lo está atravesando hace mucho tiempo, ¿no? Pero en algún momento una política de Estado largoplacista tiene que tomar este problema, el toro por las astas, y decir, bueno, la salud es importante y debo responderle. ¿Qué es lo que ustedes esperan desde la gremial? ¿Qué es lo que esperan como respuesta, en principio, a la oferta que han tenido por parte
del pago de prestaciones. Sí, te hacía una aclaración en relación a lo que vos comentabas, que como país obviamente que se reciben extranjeros, también eso se habla mucho, pero no es tanta la cantidad como se plantea, y el problema es en realidad el presupuesto, ¿no? Con el presupuesto en salud es bajo, digamos, para la prestación de calidad que se debería dar en los hospitales públicos. Lo que pasa es que, como decías bien vos, comparado con otros países, el nuestro parece espectacular, pero nosotros, claro, si hablamos de cómo debería ser la calidad de atención y la forma de atención de nuestros pacientes en Argentina, obviamente tiene que mejorar, y muchísimo, porque es un paciente a veces que no tiene obra social, esperar un turno durante 2 o 3 meses, que bueno, a veces hasta los pacientes están contentos porque dicen, bueno, pude ir, me hicieron los estudios, pero nosotros sabemos que necesita ser más rápido, que tiene que ser mejor, que se puede hacer mejor, simplemente tiene que ser una prioridad, ¿no? El tema de la salud, no solamente lo vinculado a la atención médica, digamos, hablamos de un sistema de salud hablando de mejoras en todo el equipo de salud, en la atención primaria, en que puedan tener obviamente mejores ingresos, porque aunque tengamos un sistema de salud acorde, si mantenemos niveles tan altos de pobreza, nunca vamos a poder tener salud, porque eso es una realidad. Nosotros a veces parece que defendemos solamente lo nuestro corporativo de los médicos, pero no estamos por fuera de la situación que sabemos que un 30% de pobres, a veces hablar de cuestiones de porcentajes parece hasta banal, porque hay pacientes en los hospitales públicos que están en situaciones marginales. Entonces, realmente creo que éticamente un país primero tiene que resolver, me parece, la educación, tiene que resolver el empleo, la pobreza, que es muy grande, y con eso va a estar resolviendo cuestiones de salud, eso va a ir de la mano. Lo que vos me comentabas directamente sobre los porcentajes, nosotros lo que queremos es, o lo que vamos a luchar es por un porcentaje acorde a lo que es una paritaria provincial, que todavía se sigue discutiendo, que hay algunos sindicatos que han aceptado alguna parte, con cláusulas de recomposición, otros sindicatos no han aceptado ofertas menores al 15%, pero sí han recibido y se les ha asignado a la mayoría de los gremios estatales, de los trabajadores estatales, un 5% en enero, y ahora están informados que van a recibir un 3% en marzo, ¿no? Algo que ya a las arcas de IOMA eso va a llegar, porque sabemos que el descuento es automático en todos los estatales. Bueno, nosotros como base necesitamos que urgente tener una recomposición similar a lo que se está otorgando en la paritaria provincial, y obviamente seguir negociando de acuerdo a cuál sea el camino de la inflación. Porque si no, como dijimos recién, no se va a poder sostener una atención de calidad si los médicos no cobran de acuerdo a lo que es la inflación. Algo sí, que supuesto, también que se mantenga esa famosa cláusula gatillo que en la parte de la paritaria docente quería sacarse, pero esa cláusula gatillo hizo que en cierta forma y aún con carencias pudiera funcionar en el 2017, porque se va ajustando de acuerdo a la inflación. Ojalá que eso lo puedan incorporar en el convenio. Sí, nosotros el año pasado incorporamos esa cláusula, que como todo, ¿no? Obviamente el porcentaje tiene que ir camino a eso. Los médicos cuando atienden a un paciente, que a veces se habla de valores, hay que recordar que pagan alquiler de consultorio, que la hora en los lugares de alquiler son caros, porque obviamente la luz, el gas, el sostener el lugar, los impuestos de los lugares también han subido, y eso repercute directamente sobre el alquiler del lugar donde uno se va a atender. Los insumos, que muchos son importados, con el aumento del dólar también va acompañado, y después, bueno, todo lo que es el traslado. Bueno, digamos, lo que se necesita engloba toda la problemática que estamos viviendo, ¿no? Las tarifas, los aumentos de tarifas, los aumentos de los alquileres, los aumentos de los precios, el tema de los insumos, los que sean de fabricación nacional y los que se importan, con el impacto que tienen con el dólar es terrible, así que realmente hace que todo eso englobe una situación muy difícil de sostener, porque después se encuentran trabajando una cantidad de horas que es difícil sostener el consultorio. Sí, y lo que queremos obviamente es que la carga no vaya sobre el afiliado, porque obviamente el gasto de bolsillo de
el aporte en Argentina es muy grande. Digamos que a pesar de que el paciente cuenta con obra social, muchas veces para los medicamentos, para un extra que figura en el convenio que tiene que pagar, bueno, y eso obviamente a veces los pacientes no lo pueden sostener. Y realmente cobrar sin que sea un sistema lógico en la atención de salud, para el médico no es nada satisfactorio. Digamos, nosotros necesitamos que los pacientes les vaya bien para nosotros sentirnos bien. Entonces, tiene que estar, como te decía recién, en el marco de un sistema de salud organizado. No puede ir la prepaga por un lado, las obras sociales nacionales, provinciales por otra, ni hablar. Un tema enorme, ¿no? Enorme, que tiene que ver, eso hemos conversado con el superintendente de Servicios de Salud también, y que habla específicamente de toda la problemática de la seguridad social, y con distintas voces importantes, como el doctor Ginés González, Rubén Torres, que bueno, que viven hablando de esta problemática, y es como que todo lo que usted acaba de decir, en tanto y en cuanto todas estas cajas, por llamarlas de alguna forma, no estén unificadas o llevadas adelante de una forma un poco más equitativa, ¿no? Repartiendo un poco más para aquel que no tenga el tema de la seguridad social, tendría que tener una reforma de fondo. Recordemos que es un fondo solidario y un sistema solidario, y el tema de las prepagas que van por fuera, y genera un principio de desigualdad muy grande que, llegado al consultorio, al hospital, a la sala o a la clínica privada, es altamente notorio. Totalmente. Entonces eso... Sí, en relación a lo que vos comentabas, a los inicios de este año hubo comentarios de que había intenciones de desarrollar una ley para que todos los excedentes en IOMA puedan ser utilizados por los ministerios, ¿no? En realidad por ser utilizados por el Estado directamente. Nosotros creemos que en este caso la obra social de todos los estatales, lo que tiene que hacer como ente autárquico es tratar de dar la mayor cantidad de prestación posible y la mayor cobertura, ¿no? Que eso va a hacer que realmente el aporte que hacen los estatales todos los meses en su descuento de su salario se vuelque en esa cobertura de salud, que obviamente IOMA, a pesar de las falencias que tiene como obra social, para los estatales, que bueno, hasta el 75% de los médicos que tiene en la Ciudad de La Plata son afiliados a IOMA, porque muchos trabajan en los hospitales públicos, y es su cobertura. Tiene una adecuada cobertura, pero obviamente con todo el ingreso, y creemos nosotros que podría ser mucho mejor y mayor. Por eso el planteo de esa ley nos hace un poco de ruido, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que todo parte un poco del mismo esquema, la repartición de los recursos. Quizás no sea tanto una cuestión de partida presupuestaria, sino de cómo se reparte esa partida presupuestaria, y de todo esto que hablábamos de la segmentación también que existe en la seguridad social a través de las distintas cajas. Bueno, y con respecto al tema que le comentaba de los extranjeros, más que nada iba a decir, todo el mundo viene a Argentina sabiendo que tiene una excelente salud pública, ¿no? Sí. Más que nada por eso, y que no está mal, ¿no? Nuestra Constitución lo garantiza y no está mal, pero eso también sobrecarga, digamos, la cantidad de pacientes a atender, y también el trabajo médico, aunque está correcto que vengan, bienvenidos sean los pacientes, ¿no? Desde todo punto de vista. Creo que el gran problema, y bueno, muchos argentinos a veces por alguna patología en particular que no se resolvía, aunque capaz que ahora se resuelve, pero capaz que hace 40, 50 años algún argentino viajaba también a otro país a tratar de mejorar alguna patología que en otro lugar estaba más desarrollada o tenía mejores terapéuticas. Yo creo que la gente de los países limítrofes viene frente a la desesperación de no encontrar ninguna respuesta en su país, y yo creo que uno haría exactamente lo mismo, porque es muy difícil. Exactamente, es así, por supuesto, no está la vida de un familiar, o la de uno, la de un hijo, y frente a eso, por supuesto, y además, vuelvo a repetir, la salud pública en nuestro país, y por Constitución, tiene una política de puertas abiertas. Pero bueno, todo, digamos, suma en esta cuestión que habría que tomar una política de Estado largoplacista para tomar la salud en primer plano, ¿no? Porque yo siempre hago esta cuenta, ¿no? ¿De qué nos sirve el empleo? ¿De qué nos sirve la educación? ¿De qué nos sirve si no tenemos salud? Totalmente. Si no tenemos salud, no podemos ir a estudiar, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a la salud. Es una prioridad básica
y central, y más en la situación en la que se encuentra hoy por hoy en Argentina. Doctor, yo espero que esto llegue a buen puerto, haremos todo el acompañamiento que sea necesario, creemos que más que justa la lucha de todos ustedes, desde todos los sectores gremiales, y sabemos que el gobierno va a hacer el mayor de los esfuerzos para poder llegar a un acuerdo, así que vamos a seguir acompañándolos hasta que podamos dar la noticia de que está resuelto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, transmitirte y transmitir a todos los colegas que nuestro camino siempre va a ser ese, pelear para tener obviamente un horario digno, que sabemos que no es fácil y depende principalmente de la unidad, en este caso de todos los médicos de la Ciudad de La Plata y del CEMIBO, que nuclea todos los círculos del interior, y que bueno, cada vez se va logrando una mayor fortaleza, una mayor congruencia en las expresiones, y creemos que eso puede ser positivo para toda la comunidad médica y obviamente eso repercutir en la comunidad. Por supuesto, seguramente va a ser así. Doctor, muchísimas gracias por haber venido y bueno, esperamos la próxima vez que venga a comentarnos que la situación está resuelta o prácticamente dentro de las expectativas iniciales que ustedes esperan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahora sí, vamos a una muy breve pausa, pero no te muevas de ahí que enseguida continuamos con más noticias en salud.